Dicen que el matrimonio se trata de compartir. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Hoy en día, en nuestro espacio, los tramposos siempre olvidan una cosa. El iPad compartido nunca es tu amigo. Primera historia. La esposa infiel dejó abierto su perfil de citas en su iPad compartido. Ahora está soltera de verdad y lucha por un lugar donde vivir. Soy un hombre de 31 años y mi esposa tiene 29. Ya llevamos 4 años casados. Somos una pareja joven, pero en general siempre sentí que lo estábamos haciendo bien, atravesando los altibajos de estar casados. Siento que se vuelve más fácil cuanto más tiempo ha pasado y, en su mayor parte, veo ese efecto en juego en nuestra propia relación. Desafortunadamente, no podría haber estado más equivocado. Descubrí que mi esposa me ha estado engañando, o al menos tenía la intención de hacerlo. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero puede que eso ni siquiera importe. Es simplemente algo que quiero saber, para poder comprender completamente el alcance de la traición. Algunos antecedentes necesarios. No somos del todo ricos, pero tampoco somos pobres. Algunos meses nos costó un poco reunir el dinero para el alquiler u otras facturas, pero afortunadamente, esa no es la norma. Estoy haciendo todo lo posible para trabajar duro y ganar más, pero por ahora ha sido un lento ascenso. Como resultado de nuestra situación financiera, no es muy prudente que derrochemos en productos electrónicos por todos lados. Todos tenemos teléfonos inteligentes. Ella insistió en conseguir un iPhone. No es el último, porque me puse firme en eso. Y tengo un Android. Sin embargo, por motivos de trabajo y entretenimiento, tomamos la decisión compartida de adquirir un iPad. Compré el iPad porque la pantalla más grande me ayudó muchísimo en mi trabajo anterior. Sin embargo, ahora que ya no trabajo allí, ya no lo uso tanto como antes. Aún así, es un dispositivo compartido. Ella sabe que es para los dos, sobre todo porque fui yo quien lo pagó por mis necesidades personales en el trabajo. Hubo un día que estaba enfermo en casa y le pedí que me trajera el iPad para poder ver algunos vídeos de YouTube mientras descansaba. Habrías pensado que no tenía derecho a hacerlo, porque ella seguía preguntándome qué quería ver en YouTube, porque no podía verle en mi teléfono y porque no podía verlo en la televisión. La respuesta fue que quería poder acostarme como me resultara más cómodo y aún así poder disfrutar de lo que estuviera viendo. Al final me molesté y le dije que no importaba. Solo quería usarlo porque era la opción más cómoda. Fue a la habitación a buscarlo y salió unos 5 minutos después y me lo entregó. Ese no fue el momento en el que descubrí nada, pero cuando finalmente sucedió, no pude evitar recordar lo extraño que ella actuó al respecto. Ahora, cuando las cosas realmente se complicaron, fue cuando me dijo que saldría con sus amigas un viernes por la noche. Se vestía muy bien, pero sé que las mujeres tienden a vestirse así en las noches de fiesta de sus chicas, así que lo dejé pasar, incluso si una parte de mí no era fanática de ello. Ella dijo que llegaba tarde y salió corriendo de la casa. Quería ver un nuevo vídeo de mi canal favorito de YouTube y estaba a punto de hacerle mi teléfono mientras tomaba una cerveza en el porche, pero decidí que el iPad sería la mejor opción para eso. Tuve que buscarlo mucho en nuestra habitación, pero finalmente lo encontré escondido en la parte trasera de un cajón de su mesita de noche. No tenía idea de cómo toda mi noche estaba a punto de arruinarse cuando lo abrí. El iPad estaba abierto a Tinder. Casi no podía creer lo que veía. Intenté pensar en todas las explicaciones posibles para ello. Lo primero que hice fue revisar el perfil, porque tal vez estaba pescando un amigo o haciendo algo fraudulento. Honestamente, hubiera preferido esa a la explicación predeterminada, aunque probablemente aún así la habría dejado. Pero era su perfil. Todas sus fotos estaban allí y afirmó que estaba soltera. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había ninguna explicación complicada para todo este lío. Ella era simplemente una tramposa, y esta fue la forma completamente coincidente en que lo descubrí. Revisé los mensajes y terminé descubriendo que ella debía reunirse con un chico llamado Jared esa misma noche. Toda la noche de chicas. La cosa era mentira. Tenía mensajes con al menos otros 10 chicos con los que había coincidido. No tengo idea de con cuántos de ellos se había reunido, pero al revisar al menos 5 de los otros chats, me di cuenta de que se había reunido con al menos otro. Este iba a ser el segundo. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Tengo que valorar las historias que he leído aquí porque, a pesar de que me daba vueltas la cabeza, todavía tenía suficiente sentido común para poder documentar todos los mensajes que pude. Me aseguré de que la marca de tiempo mostrara tanto como fuera posible para que ella no pudiera defenderse y decir que eran capturas de pantalla antiguas. Mirando hacia atrás, no fue inteligente, pero tuve que subirme a mi auto y dirigirme directamente al lugar donde dijeron que se iban a encontrar. Era un bar y restaurante muy popular.
No tenía intenciones de confrontarlos. Solo quería verlo por mí mismo. Cuando llegué allí, en realidad no fue difícil para mí verla en el bar en el momento en que entré. Ella se estaba riendo con un chico y, por las fotos que había visto, era la misma persona, Jared. Por mucho que no hubiera venido a hacer una escena, estaba muy tentada de hacerlo. ¿Sabes lo que es ver a una esposa, no una novia, y el acto de coquetear con un chico sabiendo que probablemente regresarán a su casa esa noche y dormirán juntos, y luego ella regresará a casa contigo esa misma noche e intentará actuar como si no hubiera otro hombre solo en ella? Mientras escribo esto, estoy furioso otra vez. De alguna manera pude sentarme y calmarme. Después de un minuto completo de intentar calmarme, tomé una foto y luego un vídeo de ellos. 2. La atrapé mientras ella le tocaba el brazo, le tocaba el hombro, él le tocaba los muslos y todo eso. Cualquiera hubiera pensado que eran pareja. Eso fue todo lo que pude soportar presenciar, y salí de allí. Consideré seriamente hacer una escena. Seguí considerándolo una y otra vez. Pero después de todo lo que he leído aquí, me di cuenta de que ella no iba a aprender una lección si todo lo que hacía era gritarle y gritarle, y tal vez pelearme en un bar con su cita. No valió la pena. En ese momento me di cuenta de que iba a hacer todo lo posible para terminar con ella y asegurarme de que doliera muchísimo. Ese es el punto en el que estoy ahora. Esto sucedió hace 2 días. Regresó a casa y no me molesté en esconder el iPad. Lo dejé en su lado de la cama y ella pareció sorprendida al verlo allí, pero no dije nada. Me preguntó si lo había usado, pero le dije que no, que simplemente lo dejé donde ella lo puso. Parecía muy sospechosa y seguía vigilándome. Pero no mordí su anzuelo y no le di la satisfacción de saber si yo sabía algo o no. Obviamente, el divorcio es la única posibilidad en los libros, pero necesito agregar algo para que duela aún más, así que me aseguraré de hacerlo. Editar. Les agradezco a todos por su apoyo. Entiendo que podría haber sido mejor para mí simplemente confrontarla en ese momento, descubrir cuál sería mi plan de acción. Pero supongo que solo quería asegurarme de que cualquier confrontación que fuera a tener con ella estuviera bajo mi control. Realmente no quería que fuera simplemente espontáneo. Sé que podía haber hecho muchas cosas mejor, pero lo hecho está en este momento. Reacción. Lo que realmente duele es cómo intentó engañarte con el iPad, el dispositivo compartido, la reacción exagerada cuando querías usarlo, las mentiras sobre una noche de chicas. Es como si estuviera tratando de construir una casita de engaño en el fondo del cajón de tu mesita de noche y luego tuviera el descaro de sospechar cuando la guardaste de nuevo. Por favor, actualice. Bueno, una esposa infiel no lo es. Actualización 1. Es divertido tenerlo, y confrontarlos tampoco es divertido, pero tiene que suceder. Al final la enfrenté, pero admito que obtuve cierta satisfacción. Regresó del trabajo el lunes, la semana después de mi última publicación, y tan pronto como regresó y comenzó a contarme todo sobre su día, dejé caer la bomba. Le dije que se callara y se quedó muy sorprendida. Normalmente soy un tipo muy tranquilo y ella solo me ha visto realmente enojado en 1 o 2 ocasiones. Le dije que no quería oírla hablar como si todo estuviera bien cuando no era así. Dejó. Ella sabía que yo lo sabía y seguía preguntándome qué sabía sobre ¿sabes qué? Me aseguré de que ella pensara en ello por un tiempo. Pude ver lo nerviosa que se estaba poniendo. Luego le pedí que me confesara su infidelidad en ese mismo momento. Le dije que lo dijera con su propia boca. Permaneció en silencio durante un largo rato y parecía que se debatía si podía negarlo o no. Pero apuesto a que recordó ese día con el iPad y se dio cuenta de que yo lo sabía con certeza. Y en ese momento se puso a llorar. De hecho, me enojó mucho más de un momento a otro. Fue una reacción tan estúpida ser acusado de hacer trampa. Ella no tuvo una aventura de una noche. Tenía un perfil de citas. Quería acostarse con la mayor cantidad de gente posible a mis espaldas. Pero ahora que la atraparon, empezó a llorar. Fue muy frustrante. ¿Fueron reales las lágrimas porque se dio cuenta de que estaba a punto de tirarlo todo por la borda? ¿Las lágrimas fueron fingidas porque pensó que me conmoverían, porque no fue así? Le dije que parara y que le dejara claro que no creía que sintiera remordimientos. Ella seguía intentando hablar entre mocos y lágrimas, alegando que era un error y que era estúpida y no me apreciaba, y seguía rogándome que la perdonara. Le hice saber que no podía perdonarla, al menos no en ese momento, y que incluso si lo hiciera, para entonces ya estaríamos separados. Ella simplemente lloró más fuerte. Le dije que hiciera las maletas y se fuera, pero dijo que no sabía dónde ir. Eso es mayormente cierto. No tenemos suficiente dinero para un hotel durante una semana o más para tomar una decisión sensata y su familia vive al otro lado del país.
Debería haberlo pensado antes de hacer trampa. Incluso ahora ella todavía vive en la misma casa, pero desde esta conversación somos prácticamente compañeros de cuarto. Ese día le dije que nos íbamos a divorciar y que ella no podía hacer nada al respecto. Le dije que se lo pusiera fácil y que no tenía que intentar destruirla y ella estuvo de acuerdo en que no discutiría. Espero que eso sea cierto. Ya contraté a un abogado de divorcios y los papeles deberían estar listos mañana. Pero antes de que comience toda esta fase, me di cuenta de que sería una buena idea informarte cómo fueron las cosas en lugar de esperar hasta el final del divorcio. Eso llevaría demasiado tiempo y sé cuánto odiamos que las actualizaciones demoren meses. Ojalá vuelva pronto con buenas noticias. Actualización 2, estoy de vuelta. Soy el tipo que descubrió que mi esposa me engañó porque dejó Tinder abierto en su iPad. El día de mi boda fue uno de los días más felices de mi vida y odio que se haya visto empañado por el hecho de que esta mujer con la que estaba resultó ser una puta infiel. De manera agridulce, el día que la dejé para siempre es también uno de los días más felices de mi vida. Él me da la oportunidad de empezar de nuevo y eso significa mucho para mí. No creo que pueda controlar su decisión de engañarme, pero aprendí mucho de ello y me aseguraré de hacer lo que sea necesario en el futuro para convertirme en una persona más feliz y potencialmente encontrar una relación mucho más saludable. Recuerden que dije en mi última publicación que ella afirmó que no iba a hacerme el proceso de divorcio difícil. Algunos de ustedes lo adivinaron en los comentarios. Ese terminó no siendo el caso. Cuando comenzó el proceso de divorcio, su abogado insistió mucho en hacer las cosas innecesariamente más difíciles. Estoy seguro de que ella me apoyó a pesar de que no éramos ricos. Tenía algunos ahorros desagradables y unos cuantos miles de dólares y estoy seguro de que ese bastardo codicioso quería asegurarse de que compartiéramos eso también. No iba a dejar a su cliente. Con las manos vacías, a partir de ese momento el proceso de divorcio ya no fue amistoso y las cosas comenzaron a calentarse. A partir de ese momento no pude seguir con todo el asunto de la compañera de cuarto que teníamos. Eventualmente terminaría y ella simplemente me dio la razón perfecta para terminar. Cuando llegamos a casa ese día le dije que empacara sus cosas y saliera de la casa. No me importaba que no tuviera un lugar donde quedarse. Le dije que podía ir y conformarse con uno de ellos como excusa para tener citas y engañarme. Intentó hacerlo más difícil de lo necesario, pero finalmente se fue. Cuando volvimos al procedimiento, estaba claro que en ese momento ella estaba buscando sangre. Ella no tenía nada que perder, pero yo era el que ganaba más dinero, y parecía que eso se traducía directamente en que yo consiguiera un mejor abogado. En ese momento, su infidelidad pasó sobre la mesa de lleno. Ya no había necesidad de seguir protegiéndola. Le dejé claro que el divorcio fue culpa suya y que si no me hubiera engañado, no habría razón para que estuviéramos aquí, tratando de dividir bienes y todas esas tonterías. Por supuesto, incluso con su mala conducta abofeteada en su cara de esa manera, no había manera de que ella se diera la vuelta y lo aceptara. Entonces, las cosas finalmente llegaron ante un juez. Creo que eso fue lo mejor que pudo haber pasado, considerando cómo había sido ella. Mi abogado pudo exponer todas las pruebas de su trampa, nuestro estado financiero e incluso hizo una afirmación bastante buena de que gran parte del dinero que habíamos intentado ahorrar con tanto esfuerzo se estaba gastando en asuntos ilícitos. Su propio abogado argumentó que mi esposa había estado usando Tinder y citas como un medio para escapar de mi comportamiento abusivo y negligente. Argumentó que, por equivocado que fuera, era un mecanismo de afrontamiento para ella. Me sorprendió que no se limitara a intentar negar las pruebas que presenté, pero supongo que habría que pasar por muchos obstáculos para que eso funcionara. Al final, las cosas salieron a mi favor, como todos debéis haber predicho. No éramos dueños de la casa. Era un departamento que estábamos alquilando y yo había estado pagando la mayor parte del costo. Entonces, no tenía sentido dejarlo en sus manos. Ella también se había mudado, lo que ayudó con mi reclamo. Nuestro estado financiero también era tan cercano que la pensión alimenticia era prácticamente inútil. Lo único que tuve que pagar fue dinero para que ella consiguiera un lugar donde quedarse durante unos meses para que eventualmente pudiera volver a poner los pies en la tierra. Fue un golpe financiero, pero, para ser honesto, fue una compensación que valió la pena. Irónicamente, se quedó con el iPad. Eso fue bastante divertido. La cuestión es que, dado que ella ya se estaba quedando con una amiga incluso después de que finalizó el divorcio y después de recibir el dinero de mí, no lo destinó a un lugar donde descansar. Continuó quedándose con su amiga y terminó siendo una mala decisión. Aparentemente, su amiga la echó por alguna razón u otra, probablemente porque había permanecido allí demasiado tiempo y no aportaba ni un centavo.
y ella se quedó sin ningún lugar a dónde ir. Entonces, ella vino a tocar la puerta del departamento que antes era para nosotros dos. Estaba llorando y hablando de que se quedaría sin hogar y necesitaba un lugar donde quedarse. Esta es la cuestión. No quiero que nadie se quede sin hogar, especialmente alguien que conozco y alguien a quien una vez amé profundamente. Pero en su caso, realmente no me importó porque parecían las consecuencias de sus acciones y nada más. No veía por qué debería rescatarla, después de que ella me había engañado. Habría tenido un techo sobre su cabeza si yo hubiera sido suficiente para ella, pero no lo era. Podría irse y quedarse con uno de los chicos con los que me engañó, y se lo dije. Ella comenzó a llorar en mi puerta y tuve que cerrarle la puerta en la cara. Ella siguió tocando y solo se fue cuando la amenacé con llamar a la policía. Realmente yo también lo habría hecho. Ahora, la mujer que se hacía pasar por soltera en línea es verdaderamente soltera. Ahora puede tener tantas citas en Tinder sin sentirse culpable como quiera porque ya no está atada a un hombre. Y eso es lo que debería contar para ella. También me alegro de no estar atado a una mujer, en particular a una mujer infiel que se suponía era mi esposa. Me alegro de estar solo. Y aunque las cosas serán muy difíciles para mí, he manejado la vida solo durante mucho tiempo y continuaré haciéndolo. Es frustrante cómo alguien pueda arruinar un matrimonio y luego tratar de presentarse como víctima una vez que comienza la responsabilidad. El intento de su abogado de replantear sus acciones como una forma de afrontar la situación es ridículo en el mejor de los casos e insultante en el peor, pero afortunadamente el juez se dio cuenta. Luego, aparece ella en tu puerta, llorando y hablando sobre la falta de vivienda. Esa es la consecuencia de sus propias decisiones. No la echaste de una vida estable. Ella misma lo abandonó. Si alguien que traicionó tu confianza regresara pidiendo ayuda, como un lugar donde quedarse, ¿se la ofrecerías por compasión o te mantendrías firme y dirías que no por principios? ¿O trazas la línea entre la empatía y el respeto por uno mismo? Gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima. Engañarme. Intentó hacerlo más difícil de lo necesario, pero finalmente se fue. Cuando volvimos al procedimiento, estaba claro que en ese momento ella estaba buscando sangre. Ella no tenía nada que perder. Pero yo era el que ganaba más dinero, y parecía que eso se traducía directamente en que yo consiguiera un mejor abogado. En ese momento, su infidelidad pasó sobre la mesa de lleno. Ya no había necesidad de seguir protegiéndola. Le dejé claro que el divorcio fue culpa suya y que si no me hubiera engañado, no habría razón para que estuviéramos aquí, tratando de dividir bienes y todas esas tonterías. Por supuesto, incluso con su mala conducta abofeteada en su cara de esa manera, no había manera de que ella se diera la vuelta y lo aceptara. Entonces, las cosas finalmente llegaron ante un juez. Creo que eso fue lo mejor que pudo haber pasado, considerando cómo había sido ella. Mi abogado pudo exponer todas las pruebas de su trampa, nuestro estado financiero e incluso hizo una afirmación bastante buena de que gran parte del dinero que habíamos intentado ahorrar con tanto esfuerzo se estaba gastando en asuntos ilícitos. Su propio abogado argumentó que mi esposa había estado usando Tinder y citas como un medio para escapar de mi comportamiento abusivo y negligente. Argumentó que, por equivocado que fuera, era un mecanismo de afrontamiento para ella. Me sorprendió que no se limitara a intentar negar las pruebas que presenté, pero supongo que habría que pasar por muchos obstáculos para que eso funcionara. Al final, las cosas salieron a mi favor, como todos debéis haber predicho. No éramos dueños de la casa, era un departamento que estábamos alquilando y yo había estado pagando la mayor parte del costo. Entonces, no tenía sentido dejarlo en sus manos. Ella también se había mudado, lo que ayudó con mi reclamo. Nuestro estado financiero también era tan cercano que la pensión alimenticia era prácticamente inútil. Lo único que tuve que pagar fue dinero para que ella consiguiera un lugar donde quedarse durante unos meses para que eventualmente pudiera volver a poner los pies en la tierra. Fue un golpe financiero, pero, para ser